Bien, vamos de arriba por abajo, entonces empezamos con Ash, que es la última que tenemos acá. Ahí está. Sí, lo subí Tenemos hace como media hora. sí, sí, yo les comenté Lo que suban estábamos lo que tengan, viendo, sí. así lo mirábamos ahora. El tema o sea, del almohadón, voy a aclarar que yo mostré un ejemplo. Ustedes pueden ser libres de hacerlo como quieran, pues yo le puse los cuatro Siempre, botones porque fue lo siempre. Es primero más, que se los me ocurrió. muebles. Sí, sí, sí. Claro, Ok. en ese sentido, siéntanse libres de hacer las formas que quieran, no hace falta que lo hagan exactamente como Uno nosotros. redondo, con forma de Claro, corazón. El cuello para los viajes. O sea, pueden hacer lo que sea, pero siguiendo la misma técnica. La idea es que entiendan la técnica y no que repitan sí, usar procedimientos. las herramientas y No son aplicarlas. Después, fórmulas, claro. Sí, sí, sí. la Muy forma bien. es indistinto. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos bueno, un outliner organizado con todos sus nombres como corresponde y tiene que ser. Bien, se ve que tenés todo aplicado en escala, porque por ejemplo acá tenés el almohadón y tiene la escala aplicada, así que bien. Ok, sí. Lo único que yo haría acá en la parte del respaldo, le haría o un shade smooth o le aplicaría un subdivision surface para que no se vean los Ok. polígonos, no sea así tan cuadradito. Y capaz esta parte del respaldo Y un la J estiraría Smooth. un poquito más para que se incruste entre lo que es los palos verticales, Ok. porque a veces queda ese espacio entre mesh y mesh que es casi imperceptible, pero después genera una pequeña sombra a veces. Había una forma, ¿no? Para hacer como que se junten los cositos, Sí, como que los formen podés parte. unir o directamente haces que atraviese y se queda dentro de uno total, no, En ese visiblemente caso que se ve así. atraviese, no pasa nada. Sí, Claro. está bien. Ok, Sí, en ese caso que atraviese no pasa nada y lo del merge, lo que pasa es que es lo mismo de la taza, tenés que hacer un loop cut a la altura en el palo vertical, ¿sí? A la altura que coincide con el palo horizontal. Entonces ok, Ah, después haces merge en vez de como hizo Agus con el bridge para hacer edges, haces merge de puntos como eso que había mostrado yo en el teórico, donde había una cosa que eran dos polígonos y había otra cosa que eran dos polígonos unidos, ¿no? ¿Se acuerdan claro. que que había uno que no sería compartía esto puntos más o y menos lo que otro dice que Juan. sí? Bueno, Ahí le sí, haces los entonces loop tenemos cuts ahí, Ah, y y ahí, lo duplicás, o lo despejás o la tica que quieras usar ok, y después lo rotás, en le este caso unís el resto. 180 Sí. grados, claro. Entonces con la misma técnica que usamos en la taza, Sí. seleccionamos ahí, También puedes hacerlo un claro, brillo ahí. así, desde Ahí. También lo que Edges. me pasó es que estuve tratando de hacer como un sillón que hay acá en mi casa Sí. y viste, los tenía como, eran tipo dos cubos separados y me pasaba de que uno se me ponía en Edit Mode y el otro en Object Mode y no podía como hacer que estén juntitos porque quería hacer justamente esto de unir las partes con el Claro. Face Ah, y sí. sí, Sí. y Sí. todo Sí. eso. mallas diferentes. Para Ah, que estén, vos, las mallas que generás dentro de Edit Mode son todas partes del mismo, comillas, comillas, layer, vamos a llamarle ok, así, para que lo entiendan. Entonces vos agarrás una caja, entras en Edit Mode y todo lo que agregues ahí en Edit Mode va a ser parte de ese, comillas, layer. ¿Sí? Ahora, si vos tenés una cosa por un lado y otra por el otro, no van a entrar nunca en Edit Mode juntos y no los vas a poder fusionar ni hacerles nada. ok, va. Mm. Porque yo dije, bueno, no sé, añado otro y tipo quería Claro. hacer como No, el cuadrito así dentro nomás. del Object Mode, si tenés así distintos meshes, como por ejemplo Ajá, acá que yo tengo esta cabeza y este ejemplo que había tirado recién y los tengo acá, di- tengo dos distintos en el outliner, Control J o clic derecho J ah, los une. Entonces ahí sí. sí, si vas al Edit Mode, los tenés todos juntos. Sí, pero ojo que eso tiene su vuelta, ¿sí? Porque también Sí, mezcla los UVs. No, mezcla lo los mejor es hacerlo bien. modificadores, Claro, por eso, lo todo lo mejor que es tenga hacerlo bien. aplicado te lo va. Sí.
Y claro. además, si hay cosas que están en distintas escalas, se arma lío. Por eso lo mejor es hacerlo bien. Entrás en Edit Mode y ahí generás todo lo que querés y ahí haces todo junto bien. Sí. Ok, Bueno, seguimos. Bueno, fantástica la silla. Después viene el almohadoncito que lo vimos. Parece la cara de un dado. Está bueno para hacer un dado ese mm, tip. Bueno, muy bien. Tenemos está bien, acá de perfecto. Damián Oviedo, que, Sí. a ver, Sí, está presente, acá perfecto, estoy. sí, ¿Andás por ahí te vi, ahí? sí. ¿Cómo Sí, estás, sí. Yo Damián? lo único que Listo. quería consultar, Dinos. porque la medida de la taza es como que cuando yo lo veía en Blender, lo veía como, por ahí se me hace a mí, pero lo sentía como muy chiquito el vaso. No sé si es un tema de que ya es como que se ve chico. Ahí no se ve muy chico porque lo acerqué con el ratón como para agarrar y sacarle las capturas, pero cuando yo estaba es como que lo sentía chico. Ok. Cuando lo veía. Eh, comparto yo. Dale. Y ese es un tema que íbamos a hablar hoy, pero ya que lo dijiste, lo mencionamos porque es importante. Van a ver que acá yo tengo, bueno, nada, una cabeza, que es lo que íbamos a hacer, vamos a hacer hoy. Y supongamos que yo hago Shift A, bueno, toda esta vuelta que ustedes dan menos vueltas, Mesh Cube. Lo borré de vicio. Podría haber dejado. Por por la costumbre de borrarlo, lo borré y lo tuve que hacer de nuevo. Bueno, este cubo, el default cube tiene 2 por 2, ¿no? Entonces tiene 2 metros por 2 y la escala está en 1. Si yo lo quiero hacer chiquitito, como por ejemplo de 10 centímetros, pondría acá en Dimensions .1, perdón, y en los tres. Y me quedaría un cubo pequeñito, pequeñito ahí, que antes tenía 2 por 2 y ahora tiene solamente 10 centímetros. No, perdón, 1 centímetro, porque tiene 0,1 metros. Entonces, y la escala, si se fijan acá, esperen que les voy a poner una lupa, si se fijan acá, la escala es 0,005, ¿no? Es una escala chiquita. Bueno, esto, ay, me parece cartelito, ahí está. Esto de que la escala está chiquita no es un problema, es así. Ahora, ¿qué sucede? Si hacemos apply scale, ¿no? Que nosotros, yo lo tengo automatizado, pero bueno, ya saben, es control A de apply y S de scale. Ahora se pasa a que la escala está 1, 1, 1, o sea, está correcto, y el tamaño sigue siendo el que yo quería, ¿no? Entonces, claro, un objeto chiquito, chiquitito, 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 nos acercamos, ¿no? Viajamos hacia el objeto y, claro, va a ser pequeñito así como es. Eso no está ni bien ni mal. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la cámara van a ver que en las opciones de la cámara van a venir a View y nos va a mostrar esto, por un lado, ¿no? Ese factor de Clip Start significa a partir de dónde empieza a ver la cámara, o sea, a 1 centímetro de donde está la cámara empieza a ver y termina de ver a 1000 metros, ¿no? Lo cual está bastante bien porque mi cámara está bastante lejos del cubo en este momento y lo está viendo porque el cubo tiene 1 centímetro. Ahora, hay veces que vamos a trabajar con cosas chiquitas y vamos a ver que si nos acercamos mucho con la cámara, empiezan a desaparecer esas cosas. Después se los voy a mostrar con el tablero de ajedrez. Empieza a desaparecer y es porque el clip start está mal, o sea, o los objetos son demasiado chiquitos y mi cámara no ve tan cerca, ¿sí? Ese es un problema común. En este caso, ahora no estaría sucediendo nada grave. Pero la otra cosa que van a tener que modificar es la escala de la escena, acá, ahí, ¿no? Donde están estos dos circulitos. Bueno, tocan ahí, se va a abrir este menú y van a ver que está la escala de la escena que dice 1, es una escala normalizada. Y yo le voy a poner ahora, por ejemplo, .1. Y ahora ven que la grilla se achicó, o sea, ¿cuánto se achicó? Se achicó 10 veces, o sea, donde había
un cuadrado grande, ahora está dividido en 10. Y eso también nos deja movernos por la escena, mover nuestros objetos con más resolución. Esto sería la resolución de la escena. Entonces, si yo le doy a la grilla ahora 0,1, va a ser donde antes había 1, ahora va a ser 10 de nuevo, y estaría trabajando con una mayor resolución. Me puedo mover de forma más precisa, pedacitos más chiquititos de información, y eso va a ser útil cuando luego, por ejemplo, querramos encajar el cubo en algún lado, medirlo con otra cosa, el cubo, el objeto que estemos usando. Entonces tengan en cuenta que está la escala de los objetos, que eso de que parece chico es eso, es que la escena estaba gigante y el objeto cuando movíamos se movía todo torpe y para todos lados como demasiado. Y después está el tema de que, ojo con los objetos pequeños porque a veces la cámara no llega a verlos. Entonces, si la cámara no llega a verlos, nos pueden pasar esas cosas. Creo que estoy Algo viendo. que tiene Blender con los objetos pequeños es el tema de cuando uno le quiere hacer zoom, porque seguro se habrán dado cuenta que tiene un zoom limitado Blender. Quieren hacer zoom, 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 zoom y de golpe se frena. Eso en la configuración se puede cambiar para que tenga Y tiene zoom que ver más también con la grilla. infinito, por Ujú. decirlo de alguna manera, pero claro, también influye la grilla, o si no, cuando ven que no pueden hacer zoom, si tienen el mesh seleccionado, utilizan el punto para centrar la cámara y ahí pueden hacer zoom normalmente de nuevo. Sí, acá Y vemos eso, eso que eso les ayuda como decía, a reiniciar la cámara, que entre les puede comillas. pasar esto y es un problema que dicen, anda mal, ¿qué hice? Lo rompí y es esto. ¿Ven el clip start? Si yo lo alejo lo suficiente de la cámara que empiece a los 41 centímetros de distancia desde donde está la cámara, de esos 41 centímetros en adelante ve, bueno. Y lo mismo va a pasar, este no es el caso, pero a veces uno hace objetos muy grandes como terrenos y pasa al revés, que hay un momento que se deja de ver. Si yo acá, por ejemplo, bajo a esto a ceros, ¿no? Y en este otro empiezo a bajar, ahora tengo que bajar un montón, muchos, voy 700 metros, ¿no? Y así, voy 500, vamos a poner numérico, vamos a poner un metro. Eh, y a un metro ya para allá se dejaría de ver. Y si yo sigo, me va a pasar al revés, para el otro lado. O sea, el clip end va a hacer el render desde 1 milímetro hasta esto, 0,4 metros, 40 centímetros. Y eso les puede pasar, ténganlo en cuenta, porque es un problema normal. Esto tiene que ver con lo que hablábamos otras veces de el dominio del 3D. O sea, hay un punto que no se calcula más porque no podemos calcular indefinidamente. Esa es una cuestión. Y lo otro es el tema de las iteraciones, de cuántas veces se hacen las cosas, que tiene que ver con la escala. ¿Sí? La escala es eso, le estamos dando también la resolución con la que va a trabajar dentro del dominio tanto Blender como cualquier programa de 3D. Bien. Ahí comparto, ¿no? Dejé de compartir, Juan, así no se grababa lo mío y lo tuyo, no, o al revés. Ah, por si algo ponemos también a grabar, porque ya viste por Zoom no ponemos las manos en el fuego ni ahí. Bien. Bueno, después acá de Damián, bueno, tiene el paso a paso bien, muy, muy bien subido el paso a paso de la taza. Está bueno que subas exactamente así todo lo que fuiste haciendo y cómo lo hiciste. Yo a ellos les había compartido, Juan, un video que yo había grabado de cómo hacer una taza, así que se ve que Perfecto. el tema del asa y eso lo sacó de ahí, así que perfecto que Bien, lo bien, hayas bien. podido Sí, sí, sí. resolver. Y además teníamos, hay clases de taza ya hechas Sí, en hay YouTube. algunas grabadas también. Bien, Sí. tenemos acá después de cielo, tenemos lo que es también la taza. Bien, traten cuando suban capturas en lo posible que se vea el outliner para que veamos que tengan las cosas ordenadas y si es posible también el panel donde se ve si está aplicado o no la escala. Eh,
así podemos chequear eso, más que nada para recordarles a ustedes, ¿no? Si vemos que no lo hicieron, porque es algo que uno después ya lo tiene más automatizado, pero está bueno que ya a partir de ahora ya se acostumbren a usarlo porque es algo que influye mucho después en cosas más complejas. Bien, y tenemos la silla, bien. Y bueno, recuerden lo que es el TP1, ¿no? También, eh, que es una silla y un objeto, y después está la otra parte del TP1, que es dos objetos con nerves. Eso es lo que respecta el TP1, que bueno, yo justo acá lo tengo a mano, que es la guía que habíamos mostrado nosotros. Y después el TP2 sería la taza, que es lo que ya vimos, y el esculpido de cabeza, que es lo que vamos a ver hoy. Sí. Que está todo Eso- explicado con ejemplos y todo de estudiantes sí, de otros que cuatris en la guía de sí. sí, que es todo lo que estuvimos viendo, que bueno, yo lo tengo acá a mano, pues lo estuve chequeando antes, pero bueno, Perfecto. tenemos los modelos de objetos varios. Ustedes decidan qué Ujú. quieren modelar. Pero no se queden solo con la No, no silla, es. a Sí, eso no. que me iba. Sí, y la cama. Bien. Mm. Miren, después tenemos acá de Lautaro, tenemos también la Bien, taza, ok. bien, Ujú. con el asa como corresponde, bien. Muy bien, eso está bien. Tenemos acá de Acuérdense Spike, de creo que ponerle es este, shaders a las sí, cosas, ¿eh? él es, creo que es Tomás, ¿no? Sí, con él estuve viéndolo ayer, unas cositas que le hice unas correcciones, que Bien. vi que tenía unos temitas con el mesh, que o sea, accidentalmente hizo un extrude ahí en una de las caras, entonces Ajá. lo estuve mostrando cómo solucionarlo. Y bueno, no tenía aplicada la escala, también le marqué eso. Y Ok. bueno, y unas cositas más de lo que es el outliner, que por más de que todo tenía nombre, cómo podía simplificarlo o organizarlo para que no se le haga una ensalada, ¿no? De cosas después a la larga. Pero Suele bueno, igual pasar. Tomás sí, está acá presente, sí. Ok. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Sí, yo voy pasando, ustedes vayan Sí, diciendo, sí. bueno, acá tenemos de Lautaro también, que bueno, había subido la taza, tenemos también acá un escritorio y una silla. Bueno, el tema del outliner, traten de poner nombre a todo siempre, que por más que parezca algo No, sencillo, es algo que organizativamente ayuda bastante. Bien, bastante, y lo único bastante. también que aclararía es, en un archivo Blender hagan el escritorio, en un archivo Blender hagan la silla, más que nada para que estén archivos distintos, ¿no? Bien, y acá tengo la duda del almohadón, que es un cilindro, ¿no? Pareciera que es como origen, un cilindro, por la forma que tiene acá, que se ve raro. Puede ser, sí. Sí. Y esas rayitas, Sí, ¿qué esas son? rayitas ahí que tiene. Acá está muy plano, lo cual me da a entender que la parte de arriba del cilindro por defecto. Pero tiene ahí esto también ahí atrás que no me marea que es. Y bueno, acá esto es porque está superpuesto a los vértices. Se ve Sí, que este es un mesh y acá hay otro mesh. Y acá se sí. superponen, pero sí, el armado no me Y hay cierra una exactamente triangulación de los qué polígonos ahí tiene. media innecesaria en las patas. Bueno, habría que ver el objeto. Este está para ver Sí. en formato blend, a ver qué pasó acá. Y después, bueno, tiene acá un escritorio que hizo y una cama también acá que estuvo haciendo. Que acá le puede agregar Subdivision Surface a la almohada y jugar un poco con eso para que parezca un poco más suave. Lo mismo con el colchón, un Subdivision Surface y mover algún que otro vértice para que
de la sensación de que es un objeto un poco más blando. Y sí, y fíjate, chequea también, Lautaro, si tenés aplicada la escala, porque se ve que en las patas aplicaste Bevel, pero ves que acá se ve de una manera y acá de otra. Fíjate después si le pusiste, si le aplicaste la escala, para que el Bevel se aplique correctamente, ¿no? Y parejo en cada uno de sus bordes. Tenemos acá de Morena también, que hizo una cajonera, bien. Tiene aplicada la escala, tiene el outliner Ujú. con nombre. Bien, tenemos acá un escritorio, una mesita, una silla. Vean no solo la escala, sino también los grosores, los espesores. Sí, Bien. tratar de que sea entre comillas, lo más realista o Sí, realista. O sea, como si uno uno quiere puede hacer, claro, una imaginar. silla. ¿Vieron esas mini sillas para niños que tienen las patitas gruesas y eso? Tiene esa estética. Ahora, si eso se lo imaginan ustedes en una habitación real, sería una silla muy pesada con unas patas de 10 centímetros. Entonces, ténganlo en cuenta a escala real, ¿no? Una forma muy sencilla de hacer una escala real, si podés ahí, Agus, mostrarlo en un segundo, es hacer un prisma de 1,70 m y eso sería una persona. Entonces imagínense el tamaño con respecto a esa persona, ¿no? Hacen una cajita y a esa cajita le ponen en las medidas 1,70 y ya está. Con eso ya se van a dar cuenta de lo que es, ¿no? Y pongámosle y por punto dos, punto dos, punto dos. Sí, ¿No? de- Este, sí, siempre está bueno usar algo ah, como referencia claro. para tener en cuenta las medidas. Entonces ahí dirían, eso sería una persona de 1,70. Si yo veo que la pata de la silla es como, no sé, Sí, como la mitad del así, claro, como cuerpo, una pierna del tipo, y bueno, claro, entonces ahí ya ahí hay te das algo cuenta que, que sí, que está un poco alta, por ejemplo. sí, 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 o gruesa también, ¿no? Mm. Pero piénsenlo en mediciones reales porque es más fácil trabajar así con las mediciones reales porque ustedes después de ahí en más pueden ir o para arriba o para abajo, pero ya sabiendo desde dónde parten, ¿no? Sí, obviamente no les decimos que agarren un metro y se pongan a medir, o un centímetro y se pongan a medir los muebles, ¿no? No, pero hay que Pero que sea acostumbrarse, por algo ejemplo, a la escala de aproximado la escena. visualmente. Eso que mostraba Claro, recién de la escala de la escena, esos cuadrados que están ahí abajo son un indicador de algo, ¿no? De una medición. Bueno, ahí ténganlo en cuenta. Bueno, bien, ¿qué más tenemos? bien, tenemos acá otra taza de Agustina. Una Y manija interesante esa. ¿Qué habrá hecho sí, ahí? Ah, es esa, acá, pero claro, que se ve le... que hizo extrude sobre uno de los lados, Ah, de los ajá. lados, y después Los habrá, conectó con Bridge. Habrá hecho algo sí, así. Sí. conectó el lateral con bridge seguramente. Hay que ver cómo quedan nerves. Eso. Claro, acá al aplicarle el Subdivision Surface, el Sí, modificar habría que ver cómo queda esta parte, ¿no? Que no se rompa mucho el mesh, porque no se vea raro. Habría que ver si se aplica. sí. Bien. Tenemos acá de Malena, eh, que creo que es un almohadón, si Hace vamos un en el ratito paso a dijiste paso. algo muy interesante, Agus, de que pongan los nombres en el layout a las cosas. También dijiste que guarden
las cosas dentro de las collections y es súper importante que le pongan el nombre a los shaders, porque después se va a complicar. Les avisamos que por eso insistimos tanto en esta forma ordenada de trabajar, ¿sí? Después las cosas se van a ir complicando, ¿sí? Sí, a lo ¿Ven? que va Juan de ponerle el A lo que nombre, nosotros sí, creo que lo habíamos mostrado, ¿no? Como poner un material básico, ¿no? Aunque sea un color cualquiera, color pongo a la ahí, silla, lo hacemos sí, desde el pongo TP1 de la ahí, silla porque es importante esto. Por ejemplo, ahí dice Material 001. Bueno, si claro, después de un rato nosotros tenemos Material 001, 2, 3, 20.000, me paso yo, hago un toque y sí, muestro acá las cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Si yo tengo una escena así, como esta, que vamos a poner el render allá para que se vea la cantidad de materiales. Y no estoy organizado, o sea, mi outliner no dice qué es cada cosa. Imagínense, acá hay un tablero de ajedrez. O sea, una de las cosas que hay, así como así, es un tablero de ajedrez. O sea que acá hay por lo menos un shader para las piezas blancas, uno para las piezas negras, uno para las casillas blancas y otro para las casillas negras. Y entonces, imagínense, allá hay un chelo. Hay la cama, acá hay otro como tablero de ajedrez que también tiene piecitas para estudio. Y entonces todas esas cosas, si no están organizadas como acá ven que dice luces, ¿no? Y hay las luces todas dentro de un outliner. Eso nosotros lo vamos a ver ya hoy, cuando veamos el tablero de ajedrez, vamos a ver que nos conviene tener todo en su lugar. O sea que las luces estén dentro de lo que es una collection de luces o que también las cámaras, porque podemos tener varias, estas son las cámaras. Tenemos que compartirles algo Simple Camera Manager, que no sé si lo habían puesto. Em, y las cámaras también vamos a tener varias, entonces nos van a ayudar las cámaras a hacer el shading, a hacer la iluminación. Podemos tener una cámara más lejos que nos permita ver la totalidad de la escena o de lo que estamos haciendo. Podemos tener una cámara para materiales que se acerque a los objetos para ver bien en detalle cómo quedan las texturas. Y podemos tener una cámara, digamos, final que podría ser la cámara desde donde vamos a sacar el render. Entonces, si yo tengo 5 o 6 cámaras. Esta escena es más compleja de lo normal, digamos, para lo que ustedes van a trabajar, pero tranquilamente esto puede ser un TP final, ¿no? Eh, 5 o 6 cámaras, tengo 10 luces, tengo 50 objetos. Esos objetos a su vez tienen la mesa, tiene patas, tabla, laterales, frente, y eso tiene su shader, y la computadora tiene pantalla, teclado y pilín pilín. Esto, el outliner, sería una lista inmanejable directamente. Entonces, si no vamos haciendo carpetitas, 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 y que después, cuando vayamos a poner los shaders, si la cortina se llama Material 1 y el chelo se llama Material 2 y el ropero Material 3, jamás nos vamos a acordar eso. Y ni hablar, como les decía, si lo pensamos en una situación laboral donde a mí me van a pedir la escena y me van a decir, bueno, a ver, ¿terminaste de armar el layout? Sí, ok, te lo paso. Y no. No, me van a rebotar si está todo desordenado, sin nombres, sin nada. E incluso para ustedes mismos, si dicen, ah, me acuerdo de esa habitación que armé en su momento, que está buena, la voy a seguir trabajando, y después uno qué sabe, que era cubo 1, cubo 2, material 1, material 2, luz 1, luz 2, no, no va a funcionar así. Entonces, tengan en cuenta eso, es súper importante que puedan realmente tener el hábito ya de entrada de ponerles los nombres correctos a las cosas. ahí Karina pregunta, sobre todo cuando tenemos una escena, eso, no, ponerle nombre lo recomendable es hacerlo siempre por un tema organizativo.
No, no, Y además aparte sin también para escena. que Si yo uno hago ya se una silla, acostumbre a la hacerlo. silla tiene que estar en escala y si esa silla yo el día de mañana digo, esa silla que hice la voy a poner en la escenita, traigo la silla y la silla dice patas, almohadón, respaldo, todo, ya sé que esa silla la puedo trabajar directamente. Y ni hablar, como decía, dentro de una situación laboral o de una situación incluso comercial. Ustedes saben que se venden los assets. O sea, de hecho, lo que nosotros descargamos de Sketchfab son muestras gratis. O sea, el artista modela, pone algunos gratis para que la gente lo baje. Si le gusta cómo modela el producto, lo que hace, le compra a los otros modelados. Entonces, nadie va a comprar una cosa así sin nombres o... Y otra, lamentablemente, digo yo, para nosotros desde esta parte del mundo, pero es raro que haya objetos en castellano. Aviso eso. Ustedes acá lo están haciendo para nosotros, que es la cruzada, pero los nombres están en inglés porque si no, nadie los compra. O sea, si no, imagínense, no sé, una persona de China, de Turquía, qué sé yo, sería todo un lío. Entonces, por default, es todo en inglés. Tengo una pregunta. Di- Sí, ¿Cómo era para cambiar? ¿Se acuerdan que era tipo de los cuadraditos pasar a triángulo? ¿Cómo era? sí. No es Tipo, cambiar, ¿eh? eh, Ojo que eso es agregar polígonos, o sea, es mm, ah, duplicar. No hay mm, visualización de triángulos a quads, sino que es duplicar la cantidad de polígonos. Sí. ok. mm. Es en Edit Dentro Mode. del Edit Ahí, Mode, sí, en el Face, apartado sí, Faces, Triangulate to Faces o Triangulate to Quads, depende de qué querramos hacer. sí, Ahí ok, lo modificamos. Si son quads, nos los va a dividir y nos va a sí, duplicar la cantidad ok. de sí. polígonos. Lo cual, Y si triangulate to usamos a quads quads. es una Sí, contradicción per se, porque sería sí, el nombre, quadrulate, sería. claro. Igual Lightway le dice convert to quads. Que en Mm, verdad la función real, o sea, las funciones, los nombres que nos ponen a nosotros los programas son para nosotros, pero los nombres reales de la función de la matemática es join triangles, o sea, mezclar, fusionar triángulos. Entonces fusiona dos triángulos y se hace un quad. O sea, no hay que aclarar que es un quad, sino son dos triángulos, es un quad. Muy bien, mm. 2 minutitos nos quedan. Sí. ¿Cuánta gente nos queda para ver? Así nos Y pasamos a quedan, yo modelar. recién miré y estuvieron subiendo unas cuantas cosas en este rato. Bueno, sigamos en el otro módulo Dale. entonces, si te Sí, Perdón, recién, parece. bueno, Sí. vi perdón, lo de Malena. Dinos, Sí, dinos. Ahí nos quieren. no, que justo en el segundo módulo es en el momento en que yo me tengo que ir a trabajar y me subo a la Ah, moto y no los puedo escuchar y me gustaría que vean mis trabajos y mi corrección. Entonces quería saber si lo puedo ver en el tercero, en un momento. Dale, 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 o dale. también, acordate que quedan grabadas, lo podés ver en la versión Claro, grabada. sí, pero si estoy en- conectada también me gustaría tal vez si tengo alguna Interactuar, pregunta. Sí, perfecto, sí. sí, Dale, perfecto. Sí, En sí. el dale. tercer Escribilo en el módulo chat en el tenemos tercer 5 minutos, módulo. genial. Dale, No importa, si vos cuando estés nos avisás y nos decís que estás y listo. Y, buenísimo, y gracias. ahí cerramos algún tema, eso y vemos lo tuyo. Dale, gracias, gracias. Sí. Bueno, acá tenemos de María Paula que lo único que le corregiría es acá, que tiene estos vértices Sí. cruzados, ¿no? Pero eso se Se mueve a puede mano pasar. en Sí, acá desplazás los vértices y ya está, ¿no? Pero sí, sí. después cuando le pones un shader o algo, esto No, puede que se te va a vea hacer raro. ruido. Sí, sí, sí. Claro, Sí, sí, te va a hacer ruido ahí. ahí que se cruzan. Este va con este y este con este y se cruzan ahí. Entonces como que va, vuelve y después vuelve para adelante. Sí, sí. Y el bridge de abajo ahí todavía no lo había hecho, pero después se ve que sí lo Sí, hizo pero ya. después lo unió, ahí que ya lo tiene unido. Sí, y como Así que mesh bueno. flow, quizás que la de abajo, bueno, pero es estético. No es estético, pero es prolijidad en la malla, que no estén tan abollados ahí los polígonos en la Claro, esquinita, nada más. acá. Sí, Sí. sí. Es una cuestión Bueno, de ahí eso. ya queda menos de un Ahora sí, minuto. dale, dale. Sí, se va a Cerremos ahora si cortar. vamos comprimiendo y que no se nos Sí, y corte yo y que continúo de acá para abajo lo después. cortemos nosotros.
Ahí está. Perfecto. Bueno, nos habíamos quedado entonces acá en lo de Morena, que subió acá lo que es la tasa. Bien. Lo único, tengan en cuenta de nuevo el tema de las dimensiones, porque acá tenemos una tasa de 2,66 m de alto. Y yo creo que es un poquito grande para una taza, pero bueno, depende de quién la vaya a usar. Pero No, pero nada, por eso ahí que habíamos se estado viendo cambia de en escala el módulo como, 1. claro. ¿Viste esos bancos Sí, de plaza achica, gigantes que hay en algunas de las plazas claro, escultóricos? por eso Bueno, a achicarla y volver a aplicar la escala, de nuevo, a escuchar las dimensiones. Bien, tenemos acá de Pablo, que dejó, bueno, tiene un repertorio de objetos. Tenemos acá lo que es como un escritorio y una mesa. a esa mesa le Tenemos- tenés que poner LEDs en las patas, Pablo, porque de noche te las llevas puesta, pero como que sí o sí. Ahora que estás acá, sí, Tenés que poner en las puntitas unos LEDs. sí, la típica mesa con la cual te golpeas el dedo chiquito a la noche. Y ahí yo creo que haces Mm, una zancadilla. bien. Bien, a una jarra tipo taberna vikinga. Che, hay un grupo fan de vikingos en la uni, ¿no? Porque ya Suelen venimos, aparecer, ya sí, tuvimos bastantes. TPs de vikingo o taberna vikinga, Mm, ya tuvimos un par. sí. Bien. Veo acá que le pusiste, hay un helado, ¿no? De Measure It Sí, para porque la primera poder vez que lo medir. hice me salió como de 5 metros. Claro. Sí, sí. Yo lo tengo, lo uso poco en realidad porque Está no, bueno. no me Es resulta muy muy cómodo, pero incómodo, es bastante sí, incómodo. Porque no pensás Sí, que es lo tan estás poniendo en práctico línea de recta y usar. está inclinado, es... sí, sí, Sí. porque no tiene autosnap como el de Illustrator o... bueno, en Lightweight había uno que era espectacular, que era el Lightweight CAD, que era, va, sigue siendo, ¿no? Pero era Lightweight CAD, así como suena, y tenías todo tipo de medidas, todo tipo de trazas y todo automatizado. Igual debe haber alguno más, más pro, más CAD en Blender, Sí, seguramente. seguramente. Yo como no Sí. lo suelo usar, Ujú. Sí. No, lo que pasa ya es me que acostumbré sí, sí, directamente. sí, sí. Para muchas cosas no se usa Blender, ¿no? Y una de ellas es todo lo que es Mm, industrial y eso usan, bueno, obviamente SketchUp para lo que es más arquitectónico y Rhino es en mecánica, en ingeniería es Rhino y no lo sacas de ahí. mm. Bien. Bien, acá bueno, tiene un archivo donde tiene todos los muebles en sí subidos. Eh, Son todos hard surface, ¿no? Alguno Sí. con nerves, no. Faltaría nerds, sí, 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 faltan nerds. Claro. Nerds, Sí, sí. pero igual bien que hayas hecho variedad y distintas cosas, está bueno igual. Porque sirve también para practicar, ¿no? Y Sí, 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 acostumbrarse a los atajos de teclado, las herramientas. total. Pero Está bueno. recuerden que el TP es la mitad de los objetos hard y la otra mitad es nerds. Claro. No es que sea 100% nerds, pero una silla con un almohadón, no sé si la tomamos como nerds. O sea, por ahí un sillón, una cama o un osito de Claro. peluche o qué sé yo, cualquier cosa de nerds. O sea, a ver, un Mm. auto es nerds. O sea, pueden hacer un auto sencillo, pero un auto al fin es nerds. Mm. Ok. Bien, tenemos acá de Tomás, que habíamos visto Ujú. la silla que la tenía antes, que era con almohadón rojo, Sí, y acá tenía la taza. Bien. Bueno, también el tema de las dimensiones y la escala, tener en cuenta. sí, ambas cosas en ese caso. Yo lo recalco más que nada para que ya ustedes lo tengan incorporado, ¿no? El tema No, de la sepan, escala en cada uno. con eso que les mostraba de la escena con muchos objetos que les mostré recién, o sea, sepan que después es un embole realmente
traer una taza a una escena y que la taza ocupe toda la habitación y tener que, Claro. o sea, no está bueno. Por- Más que nada porque capaz después más adelante cuando hagamos una escena ya más compleja y querramos integrar los objetos que ya venimos haciendo para no tener que modelar objetos de cero, ahí van a empezar a haber problemas, ¿no? Sí, También. y eso nos va a pasar, nos guste o no, cuando traemos objetos desde afuera, ya sea de librerías o de Sketchfab o de algún lado que los descarguen. El objeto va a estar bien modelado, pero van a traer un tornillo de 2 metros y lo que hay que hacer es necesariamente es cargarlo en Blender, achicarlo al tamaño y guardarlo. ¿Sí? Ese es el laburo. Bien. Bueno, muy bien. La Bien, acá, pausita y bueno, tiene todo. las Sí, dimensiones, falta la escala, pero está bien igual. sí, sí. Eh, y también el tema de las correcciones que le hacemos a uno se aplican a todos, así que vayan. También el feedback que vamos dando a cada uno, si ven Sí, que se puede aplicar algo que hayan hecho ustedes, también tómenlo, ¿no? Tratamos de ser lo más general posible lo que vamos corrigiendo. perfecto. Bien. Bueno, bien, bien, bueno, bien. No me esperaba la textura. Bien, Bien esto de integrar y poner el mesh por encima del otro, sí, poner la sí. pata como referencia y después poner otro cubo Mm. arriba y modelarlo para darle la moldura a lo que es la pata. Está muy bien, sí, sí, sí. Sí, más que Bien. nada porque me encantaría que no se vea, o sea, unirlos, pero bueno, no sé, a veces prefiero dejarlo así por si le tengo que corregir alguna cosa, después no andar Sí, te entiendo. Mm. desuniéndolo y más Sí, quilombo. sí, 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 pues sí, acá, porque bueno, no tenés es la pata. fácil. O sea, pues no puedes hacer un Sí, torneado de que arriba tenga 4 caras y abajo tenga tantas, no, no puedes Tal hacer. cual, lo dejo así, ya fue encima, para Sí. no obsesionarme, que ya de por sí soy Ujú. bastante obsesivo. Y bueno, bienvenido al 3D porque para, claro. para ese tipo de gente. Por acá tenés la pata que queda en el medio, esa la podés esconder con con el ojito y con la camarita acá la apagás, ¿no? Tal Entre cual, es comillas. verdad, sí. La escondés tanto del viewport con el ojito y con la cámara del render, así que Ujú, queda es cierto, invisible. sí. Entonces ya ahí si después eso es un render o directamente mientras estás trabajando no la ves y es como que no existe. Claro, no jode, bien. Claro. Y bueno, acá veo que pusiste un plano directamente y le pusiste la textura Sí, al sí, tal plano. cual, con un Ujú. plano ahí como para meterle Bien. algo diferente y bueno, Sí, después jugar un vamos poco a también igual con los explicar cómo materiales. poner, vamos a explicar cómo poner varias texturas a un mismo mesh. Sí, Bien, después tenemos acá lo que es el paso del sillón. Bien, me gusta que suban los paso a paso del proceso, ¿no? Está bueno ver cómo lo van haciendo. sí, Ya lo dije. Las texturas, por lo que veo, las sacaste de Blender Kit, ¿no? Sí, 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 del addon que dijeron que bajemos, lo saco de ahí, más o perfecto. menos voy probando, ¿viste? Y a ver cuál me copa más. Bien. Total. Bueno, y ese cálculo como NERVS entraría la Sí, tasa como para sí, cumplir bien la consigna, bueno, la voy a entregar esta semana, pero bueno, empecé sí. moldeando así un poquito y terminó en eso. Ah, Igual, bueno, bien, buenos trabajos, igual, me gustan. Y me volvió para atrás y se me actualizó todo. ah, Se me fue todo el orden que venía haciendo. mientras buscas eso, les comparto acá un toquecito algo para mostrarles que pueden encontrar en Pinterest y les recomiendo muchísimo que se armen su propia carpetita con
la búsqueda, una puede ser esta, Quad Topology, ¿no? Y van a ver que dice o 3D, o sea, 3D Topology, o Quad Topology, o también pueden encontrar con Mesh Flow, que es importante. Esto es para cualquier programa de 3D. 3D Mesh Flow ponen, o sea, no hace falta que pongan tips ni nada, pero van a aparecer este tipo de ejercicios donde van a encontrar cómo pasar de una... Ay, se tildó esto, se quedó gris. Cómo pasar de una geometría, por ejemplo, de cuatro... ay, que lo reinicio. Ahí leyó bien. Por ejemplo, de quads a triángulos, cómo juntar. Y esto, ahora después con Agus les vamos a mostrar, es muy sencillo, es cuestión de ir fundiendo los puntos. Todos los programas de 3D lo hacen, esto es para todos los software. Y a esto nosotros le llamamos mesh flow, o sea, la fluidez que tiene la malla. Em, yo recomiendo que empiecen por los más sencillos, pero van a ver que hay algunos puntos donde necesariamente tenemos que hacer algunos más complejos. Uno de ellos, que nosotros mostramos un tip también la vez pasada, es en el interior de la taza, donde es complicado el paso de muchos lados, ¿no? A quads, ¿no? Con el sistema este de la grilla. Em, pero nos va a pasar a lo largo del 3D que tengamos que pasar muchas veces por esto, de pasar, por ejemplo, de 2 a uno es que tenemos dos quads y queremos terminar en uno, ¿sí? Y en un momento nos va a aparecer un triángulo en el medio. Entonces acá es donde entra mucho en juego esto de el mesh flow. Si se fijan, ahí hay un quad. Entonces nos pueden quedar estas formas locas, pero quads. Y eso es lo que queremos. Acá hay otro quad, ¿no? Este de ahí es otro quad. Entonces, lo que intentamos es que muchas veces que no pase esto. A veces es inevitable y es quizás que preferimos modificar la forma del objeto que estamos haciendo antes que tener esto, porque estos objetos, como esta figura humana, Em, necesitamos que estén siempre en quads, como ya explicamos, para animar en Final Render preferimos quads y para animar en tiempo real preferimos triángulos, por una cuestión que ya la explicamos, ya hablamos, pero bueno, lo que nunca preferimos del todo es que haya una mixtura de triángulos y de quads. Eso es uno de los típicos problemas que nosotros vamos a tener eh, cuando, por ejemplo, si ponemos una UV Sphere y nos vamos a encontrar que la esfera tiene ese problema, evidentemente. Estos de acá arriba van a ser triángulos. Y una vez que nosotros entremos en algún modo de shading, cuando también le apliquemos las subdivisiones con Subdivide, vamos a ponerlo así y le vamos a poner un cualquiera. Entonces, las rugosidades, la luz, etcétera, lo que nosotros le apliquemos a esta esfera en el punto en el que se pase de la geometría de quads, que son estos de acá, a los triángulos, les va a suceder lo mismo que les pasó en la taza, que se ven como esas liñitas radiales.
Bueno, esas linieras radiales son justamente de ese paso de la geometría de quads a la geometría de triángulos. Y les va a suceder en verdad siempre que estemos pasando de la geometría de n lados, ¿sí? A i lados. Entonces, eso nos va a pasar siempre y claro, en algunos casos nosotros preferimos la forma y en otros casos preferimos la deformación, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que sí, es verdad que estas formas de acá que incluyen, ¿no? Triángulos mezclados con quads, desde lo formal, o sea, para el render fijo, nos va a quedar mejor. Sí, bueno, acá no, porque es el caso que estaba mostrando antes, ¿no? De la típica esfera con los triángulos en la punta, pero cuando nosotros doblamos o animamos, va a suceder al revés. Es este, el de acá, el que va a quedar mal, o sea, este es el que se nos va a romper y este otro es el que va a quedar bien. Sí, entonces tengamos en cuenta que tenemos que entender esto porque no hay una manera correcta de hacerlo y nada más, sino que depende de lo que vayamos a hacer. Acá, en nivel 2 nosotros estamos viendo imágenes fijas. Lo que vamos a hacer siempre son renders de una escena fija final. Sí, luego, en nivel 3 nos vamos a preocupar más porque cuando esto se doble, se va a romper. Y eso que les decía que nos hace la taza dentro, lo va a hacer en un montón de lugares de los objetos porque justamente no va a poder doblar correctamente esto por la famosa cuestión que ya habíamos mencionado de las normales. Entonces, las normales nos van a estar diciendo hacia dónde se apuntan esas caras y cuando pasa de 4 a 3 o de 10 a 4, o sea, siempre que hay esos pasos raros de cantidad de lados, se va, comillas, comillas, romper, ¿sí? Se va a ver mal porque las normales se van a disparar para cualquier lado y no son otra cosa que eso, esas como rayitas que vemos del render mal hecho en estos casos, ¿no? Entonces, el mesh flow está directamente ligado a todo eso. Em, Meshflow o topology es también como van a encontrar esto, ¿no? La topología de la malla. Topos viene de superficie, ¿no? Así es que sería justamente la lógica de la topología. Fíjense los más sencillitos, estos que dicen quad topology, a ver si los descargan o se van armando una carpetita en Pinterest y van guardando estos son como pequeños manuales, ¿no? Van a ver que en un punto los van a entender porque son siempre los mismos trucos. No son trucos, son formas de trabajo nada más del Meshflow y les van a ser de mucha utilidad. Devuelvo. Perfecto. Como que a mí me resulta lo que es la topología, me vuelve loco. Ah, En el mal sentido, no, a mí me después ya a la gusta. larga te A quema mí la cabeza. la retopologización me gusta porque es una ciencia exacta. Lo que pasa es que tenés que saber el uso para el que lo vas a hacer. O sea, es eso. Tenés que saber Mm. para qué la vas a utilizar. Una pregunta, pero ¿eso de dónde se descarga? Eh, Como los... no, o sea, descargar no hace falta. Va, los pueden descargar Ah, si quieren, pero están en Pinterest y hay un montón. Lo que yo les digo es la búsqueda. La búsqueda que tienen que hacer es esa. Es Uy, perdón que me está matando. Esto tiene una música alta. Em, ¿Me paró la música? Sí. En Pinterest se arman un board
¿no? Que es como su carpetita y ahí van poniendo trucos de justamente retopology, ¿no? O topology o quad topology y van a encontrar que hay miles. Y uno de los casos típicos es este, el de las manos, ¿no? Porque las manos sale de quads, si no, no se moverían bien las articulaciones, o sea, en comillas, ¿no? Articulaciones. Pero eh, tengan en cuenta eso de que se hacen una carpetita acá y van a encontrar miles de estos, pero sobre todo esos que es de pasar de 3 polígonos, pasar a dos y así, de 2 a 4, sin que se rompa, ¿no? Porque en un principio nosotros vamos viendo eso, cómo generamos los volúmenes y se ven bien, pero como lo de la mesa que lo veíamos recién de la pata de la mesa es, mirá, y no me toques. La mesa obviamente, bueno, depende de lo que hagamos, pero normalmente no va a caminar, pero ahí es donde si anda, se ve bien, funciona, lo dejamos así. Ahora, en otros casos, las topologías, ¿no? De las formas humanas, animales, cartoon, manga, lo que sea, bueno, vamos a necesitar esto porque son cosas que se van a mover, ¿sí? Y también en el hard surface hay un buen hard surface, digamos, una buena práctica del hard surface, donde la menor cantidad de polígonos es lo que nosotros más buscamos, más deseamos. Y es en lo que se está enfocando la IA hoy día. La IA está generando objetos de forma rápida, pero tienen millones de polígonos. Y nosotros subimos para hacer una mesita, un par de fotos, hace la mesa, queda buenísima, tiene 500.000 polígonos. Ok, nosotros podemos hacer un remesh en ZBrush, iba a decir, que sería lo correcto, pero lo podemos hacer en Blender también. Y y claro, va a quedar de menos polígonos, pero no va a quedar prolijo. Y uno dice, "Ah, bueno, pero qué exquisitos que son". Pero el 3D tiene eso de exquisito. O sea, la malla prolija en un videojuego, por ejemplo, estas 3 piernas pueden ser del mismo personaje dependiendo de la distancia que lo veamos. Si este personaje está muy lejos, se ve chiquitito, va a tener esta pierna y a los efectos de la animación se va a mover igual que esta. Entonces, Profe, sí, ¿esto lo van haciendo con la herramienta de recorte o cómo se hacen estas cosas? Ahora ahora lo justo vamos a iba a mostrar. comentarlo Ah, eso. Sí, ahora lo vamos a bueno, mostrar. Sí, sí. Porque nosotros podemos modelar una pierna. Y claro, como hicimos con la taza, que fue el ejemplo sencillo que dimos, esa herramienta Bridge, en verdad, hacer una taza no es algo que, wow, que nos reimporte, ¿no? Sino que hacer la taza es Bridge, a ustedes les va a permitir modelar un torso y una pierna y pegarle la pierna al torso. O sea, fíjense lo importante que es esa herramienta, ¿no? Entonces, para pegar la pierna al torso, el torso tiene que tener la misma cantidad de polígonos. Si no la tiene, tienen que entrar en estos casos, como les digo, de topología de quads, donde necesiten, fíjense esto para el nivel 3, ¿no? Pero yo les voy mostrando para que tengan una idea de lo que hacemos. Estos son loops, entonces tiene que haber loops para que las figuras se animen bien, ¿no? Si esto no está, si el mesh flow no es correcto, se rompen y pasa eso que les decía, les aparecen las rayitas que nosotros de momento las estamos viendo adentro de la taza. Esas rayitas es que se rompieron las normales, que están, por eso unas apuntan para un lado, otras para el otro, y por eso el shader hace esas sombras o luces o cosas raras. Entonces, nosotros a la hora de modelar correctamente para la animación, fíjense que está lleno de esto, ¿no? Estos se llaman polyloops, o sea, loops de polígonos. Y cuando animamos, la deformación de cada una de estas caras, al ser quads, es mucho más precisa, mucho más correcta y las figuras animadas se ven bien. De la otra manera se rompen. Devuelvo. Sí. Y bueno, justo yo le iba a mostrar porque les iba a pasar cuando estemos con el tema del ajedrez, Bien. que lo estoy terminando de acomodar porque lo tenía semi preparado.
que les iba a pasar eso mismo, de que les iban a aparecer geometrías raras al momento de, por ejemplo, hacer el alfil. Claro. Que ahí está, me quedó. No, en En otro monitor, ahí Pinterest, lo paso. háganse la carpetita de la carpetita de la carpetita, ponerse una carpetita si quieren de 3D y ponen esto de topology tips o trucos de topología, como le quieran llamar. Eh, Esto también de los poly loops y etcétera. Y vayan coleccionando porque visualmente es importante que se vayan acordando de esto. Y después en todos los programas de 3D es lo mismo. Todos van a tener esto de se agarran dos puntos y ponen merge. Listo, pasan de tener un quad a tener un triángulo. Así de simple. Es así de corta la cosa. O pueden borrar una cara y seleccionan tres puntos y tocan la F de fill y genera un triángulo. O sea, laburo. Sencillo, artesanal, pero como verán, la base de la malla parte desde ahí. Sí, acá, bueno, en este caso tenemos lo que sería la pieza del alfil y le puse este cubo para hacer un booleano y sacar este pedazo del medio. Entonces me queda la figura así. O sea, visualmente estoy logrando lo que yo quiero, pero Claro, si voy a Edit Mode voy a ver que el booleano me rompe toda la geometría que yo tenía perfecta, ¿no? claro. Entonces acá sí requiere que empecemos a trabajar sobre esa forma. Porque, por ejemplo, acá tengo esto que tiene tres vértices acá y tres acá y es una forma horrible para lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, no solo agregando los loop cuts que nosotros solemos usar siempre, sino con la tecla K vamos a lo que es el cuchillo. Entonces, nosotros con esto podemos cortar las caras e ir agregando vértices y bordes. Por ejemplo, hago Knife. así, Sí. conecto ahí, aprieto Enter, aprieto K de nuevo, conecto acá y aprieto Enter. Entonces, acá No, no, ya por lo era, menos acá tengo era un quad, de acá ahí tengo al otro otro quad. loop code. Era. Claro, y acá Sí. podemos meter acá también. Ah, bueno, Ahí. ahí sí, 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 o claro. sea, no hay una forma exacta de dónde tenés que No, poner los lo que sí cortes. nos importa es que nos queden quads, en este caso, por Claro. ejemplo, y ver que, o sea, lo difícil es de triángulo a quad, ¿no? Y bueno, pero Sí, yendo a lo que es lo quisquilloso, acá sí, tendría que haber todo un recorte generándolo ahí y después los quads que continúan y acá también. exacto. Ujú. Y por dentro de Pero la bueno, parte cortada no habría que poner Sí, ningún... sí, acá también. sí, 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 Ah, ok, Sí, ok. sí, adentro por sobre Ahí todo. sobre todo, Cortar porque ese es acá, un uno, polígono dos, loquísimo, sí. ahí, cortar Ujú. ahí, uno, dos, Sí. y ahí. Acá también podemos O poner, hacer los loop cuts porque van a coincidir con los de afuera. claro, Sí. ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, ahí, si no, o sea, no hay una forma exacta que digas está bien así, de la otra manera está mal, pero siempre trata de lograr que los pasemos a quads, ¿no? Sí, sí. Por eso hablamos de mesh flow Y y no hay una manera. Y de hecho, claro, lo que estamos no, esperando, ¿no? Que esto de la retopologización, que es lo que estamos hablando ahora, las IAs lo van a dominar bien porque al poder manejar tanta cantidad de información, van a encontrar las mejores posibilidades para hacer eso. Ya hay algunas IAs que están laburando en esto, que tiene Consulta, experimental y el todo. knife es como de punto a punto, ¿no? Tipo de Sí, vértice a sí, vértice. Ok. sí, 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 sí. No es o libre. si no, de vértice a algún punto que vos quieras crear un nuevo Sí, no, pero ella vértice, dice si es libre, si es como una claro, curva. No, es de un punto al otro. Sí. sí. O Pero sea, si bueno, vos tenés esto un con la quad práctica lo van y a ir haces, adquiriendo. tenés un quad y haces un knife en diagonal, es lo mismo que selecciones el quad y hagas control T como hicimos antes y hagas triangulate. Es lo mismo. Bien, Bueno, continuando con el tema dale. de las Sí, correcciones, bueno, tenemos acá la copa, mejor dicho, que hizo Ash también, bien. variando un poco lo que es la taza.
está buenísimo. Es que hay una taza acá en mi casa que es muy rara, tipo está hecha, o sea, es artesanal de arcilla y está todo así como, está No, buena, está pero buenísimo que tomen objetos Sí, propios sí, 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 como sí. referencia. Bueno, y el sí, almohadón que me di acá había cuenta que puesto no que lo había subí, intentado. claro, no subí bien la foto de la taza terminada. Puedo abrir el archivo y subirlo después. Total, igual Sí, sí, en después TP subí lo que de cosa, igual acá ya procedural nos damos una lo idea. podés poner, sí. Nada más Sí, en TP de procedural shading puede ir tranquilamente. sí, ahí lo podemos ver de nuevo. Bien, tenemos acá de Karina, que creo que no me acuerdo si ya habíamos visto una taza de ella hecha. Creo que sí, porque esto lo vimos, que había dos Puede ser. polígonos y no uno. Y eso Sí, era rari. creo que deduzco, no sé si está Karina, acá Sí, creo que sí no, que esto está. ya está, ¿eh? Pues estamos en el 5, Aus. Ah, Sí, sí, 5 de no, septiembre. porque se ve que quiso aplicar el inset para generar la cara por dentro de la cara que tiene seleccionada, supongo, y lo hizo desde el Object Mode y agregó un keyframe. Es verdad. Se está Eso en preparándose nivel 3 veremos qué es para el esto que está en nivel. amarillo. Ignórenlo ahora completamente. Sí, 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 sí. Bien. ¿Crees, Agus, que estamos en condiciones de mostrar algo de la taza después de todo lo que hablamos? ¿Tenemos 8 minutos de este módulo o querés que nos pasemos al chess? Como quieras, igual no sé si quedó alguna duda sobre la taza, porque veo que con el video que yo les pasé la mayoría lo pudo resolver, porque traté de que sea lo más explicativo posible. Profe, yo Pues tenía sabes que una lo que hicimos duda, ayer en clase, sí, no, no sobre el tema de la tasa, pero sí que por ahí me confunde porque yo vi en el ejemplo que hice Hard, Survey y NURBS a Mm. los objetos, sí. pero no entiendo muy bien cómo diferenciar uno de otro. Por ahí no sé si lo entendí muy bien. Ok, hagamos ahí, Agus, una caja. Dale, sí, decime, Juan, qué querés que haga y lo voy haciendo en tres. No, no, ahora duplicala y, y simplemente le ponemos Subdivision Surface No, y vamos a ver que, claro, Hard Surface, acordémonos que no tiene que ver con cosas físicas del objeto, o sea, que sea duro, digamos, no es que es duro el objeto, sino que, y el otro NURBS son esas curvas. Ahora, las curvas, el objeto en sí está mostrando ese facetado, que es como una esfera, lo está mostrando a través de que las únicas caras que tiene son las caras del cubo, ¿no? Esto que habíamos mostrado la vez pasada en el teórico. Son tensores de eso y nosotros le podemos dar más resolución. Hace un Susan ahora en Hard Surface y otro en Nerves. Eh, y entonces, cuando esas caras, ¿no? Las ven ahí en amarillo y que el objeto se ve distinto y le ponemos smooth, ahora ahí está, ¿no? Entonces, el objeto real es el amarillo, que está, esa es la geometría que tenemos, ¿no? Pero claro, le decimos que nos calcule unos promedios de esos polígonos amarillos, convirtiéndolos a esta forma de curvas. Y claro, ahora vemos que se ve mucho más suave. Obviamente tiene más geometría eso. O sea, a la hora de hacer el render la tiene. Realmente nosotros vemos las geometrías y sí. Pero ¿qué pasa? Ahí está Connie sin el modifier, se entiende bien. Igual está la otra Susana claro. allá atrás. Este, pero ¿qué sucede? Nosotros, la forma de manejar esa curva es a través de los polígonos esos que aparecen en amarillo.
esos mismos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, agarramos unos puntos de eso y los tiramos, vamos a ver que se modifica la curva, que es el NURBS. Y ahora viene la explicación. No es si que físicamente es duro o blando un objeto, porque una canilla puede ser NURBS, ¿sí? O sea, blanda, entre comillas, o hecha por curvas. Por ejemplo, uno puede hacer, no sé, un cráneo, puede ser hard surface. Entonces, no es si es duro o blando en la realidad del objeto, es si está hecho con polígonos chatos, como la Susan de atrás, o está hecho con curvas matemáticas, como la otra. Esa es la diferencia. Y ustedes tienen que hacer objetos de estos que sean, vamos a decirlo así, como planos hard surface y a la vez pueden ser otros hechos con curva, pero insisto, la misma canilla puede estar hecha con hard surface o puede estar hecha con nerves. La misma canilla. Ahí quedó contenta, Susan. Perdón, yo ya Sí. llegué al trabajo y puedo interactuar un poco. Ah, La dale. pregunta es sobre los nerds, porque yo creo que todo lo que hice lo hice en hard, entonces me falta todo lo de nerds y saber si hay algún video donde tengamos objetos modelados con nerds, más allá del almohadón, creo. No sé si hay alguno, No, pero no porque NURBS es aplicar el modifier de subdivision surface. Ahí es cuando pasamos en Blender, se pasa NURBS así, si bien hay otros NURBS, no los vamos a charlar acá, no es de este nivel, digamos, pero si ustedes tocan Control 1, Control 2, automáticamente se pasa a NURBS. Y ahí empiezan a modelar, pero ven que él está moviendo el tensor, no la curva. Eso es modelar con NURBS. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, no Pero hay un... creo que a mi compañero y yo, por lo menos yo, tal vez Sí. él sí, pero yo no entiendo cómo empezar a modelar a partir de nerds, por ejemplo. Eso necesitaría como un video que me diga como el paso a paso de los nerds. Bien. ¿Tenemos? Sí, en la clase pasada Oh, cuando hicimos el almohadón. claro, y justo a mí me tocó el traslado al trabajo, entonces me veo la clase pasada, lo del almohadón, y a partir de ahí creo otros objetos, Sí, pero, ¿no? o sea, sí, obviamente mirala, está perfecto, pero ten en cuenta de que empezamos con lo que sería una malla base, que es la Susan de la derecha, y tocamos control 1 o control 2, depende de la resolución que queremos, y ya automáticamente estamos en NURBS. Entonces, si ahora cuando entramos a modo editar, lo que editamos lo hacemos editando esos polígonos que están en naranja, ¿sí? O, bueno, tirando de la geometría, obviamente. ¿Se Tengo entendió? una No es que hay pregunta. una Empezás forma, haciendo una geometría básica de un lo que base vos mesh. quieras Sí, modelar. sí, sí, sí. Claro, un base mesh básico, como por ejemplo, empezás con un cubo y le vas dando más o menos la forma de lo que vos querés hacer, y después le aplicás el Subdivision Surface y seguís trabajando sobre eso, terminando de pulir los detalles, más que nada. Y dándole ese aspecto redondeado, ¿no? Esa es la idea. Ok. Vamos a... Sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que lo que no entiendo es cuáles son los comandos o me tengo que ver el video de la clase pasada sí o sí, No, ¿no? no, control Eso. uno o ahí en la llavecita pones Add Modifier y pones Ok, Subdivision Surface. ok. En Es la la manera... llave que es... ujú, Sí, esa llave que está justamente iluminada ahí en la pantalla, esa. Y ahí pones Add Modifier y pones Subdivision Surface, que es, de hecho está ahí porque es el más usado. Y si no es Control 1, Control 2, o sea, más fácil. ok, El gracias, atajo de gracias. teclado es control y el número de subdivisiones que le queremos dar. Exactamente, en el viewport. Pero las herramientas son las mismas: escalar, rotar, mover, Ah, eso, claro, hacer no hay un un corte si modelador queremos poner exacto. un Sí. corte, pero son los mismos comandos Es que lo cuando mismo que estamos antes, trabajando con nada el más hard que en uno, surface. claro, mueves el Claro. polígono directamente y en otro mueves un polígono que estira una curva, ¿no? Hagan el Claro, pero paralelismo los con comandos son... Illustrator. Cortamos algo que nos vamos a quedar hablando en el aire. De hecho, me dejó una frase a medio la Dale.
Volvemos en 9, chicos, y ahí vemos esto. Un repaso técnico de la taza y de la importancia de la herramienta de Bridge, si querés, y ya nos vamos al modo esculpido. Dale. Sí, igual creo que por suerte les quedó bastante claro con Perfecto. lo del video, pero ahí voy a compartir. Vamos a Sí, hacerlo o sea, en digo, clase, no así es queda. la taza en sí, es un objeto No, más que nada y el el tema de la otro. herramienta, claro. Sí, sí, sí. Por eso digo, vamos a hacer un bridge de A Sí, a B. sí, que en este caso nosotros, bueno, lo habíamos usado para lo que es la taza. Voy a hacerlo así rapidito. Ahí. ¿Ves? Creo que apreté la E y se extruyó algo. Algo se hizo raro en un momento. Ah, sí, ahí. Sí, algo así, algo se hizo Sí, sí, ahí abajo. Ujú. ahí. Espera, vamos a hacer más fácil. Borrar y cuenta nueva. Empezamos de cero. Sí, ahí abajo había Mira. Sí, había como o unas un caras ahí superpuestas medio raras. inset, o no sé Sí, qué. Sí, sí, habré apretado apurado alguna tecla sin querer y no me di sí, cuenta. Eso hice, sí. lo que hice recién, que no Ah, dupliqué la acción. Un control R, creo. ah, Ahí está. Lo que hace el bridge es, bueno, como dice la palabra, nos hace un puente, ¿no? Entre distintos vértices que nosotros tenemos seleccionados. En este caso los podemos usar para hacer lo que es el asa de la taza, ¿no? Que es lo que habíamos mostrado. Yo, por ejemplo, si hago así, conecto, aplico escala, selecciono los cuatro vértices de acá y los cuatro de acá y pongo la herramienta, me los va a unir y acá en este panel, que este panel, cualquier cosa, si ustedes hacen clic por fuera y se les cierra, con el F9 se abre el último panel que apareció ahí abajo para cualquier acción, ah. porque puede pasar que hagan clic sin querer y se les cierre y después, ¿cómo hago? Y bueno, con el F9, para no tener que volver a hacer la acción. Y con el Y enter acá le es damos para la herramienta, ¿no? el Enter. Para la herramienta, es el panel de la herramienta, por ejemplo, estás en mover y te aparece el de mover. No Creo que sé, sí. a ver. No, yo sé que con el F9 todo el panel que aparece acá sé que ese Eh, lo puedes eh, abrir, ese es pero para, el claro, Enter no. para una operación, pero para una herramienta Claro, como la de mover o scale a o ver. cualquiera de esas, ese, sí. No, creo que. No, también F9, sí, Ah, mira, es el mismo. Sí, que es un ok. comando poco conocido porque es bastante útil. No, sí, si no lo Porque perdés. te permite volver a través de acá, como moví todo, el panel ya no lo tengo disponible, entonces tengo que volver a hacer ahí. Y acá le damos el número de cortes, que no seleccioné de la cara de los otros vértices. Ahí. No, nos va a servir, esta herramienta es bastante útil no solo por esto de unir, ¿no? Para lo que estamos haciendo acá, sino también, por ejemplo, si yo acá tuviese esto así, también puedo seleccionar todos estos vértices, seleccionar todos estos vértices de acá abajo, y también me va a hacer el puente entre estos vértices. Acá me hizo raro Porque quedó un porque agujero. sí, debe ser por eso. Ahí, vamos a unir acá. Ahí, seleccionamos todos los vértices, todos los vértices. Ahí está.
Ujú. Y me va a hacer, o sea, yo puedo seleccionar la cantidad de vértices que quiera siempre y cuando no estén conectados con otra cantidad de vértices que yo quiera, que en este caso es la parte de abajo, y me los va a unir. Si yo acá tuviese, no sé, 16 vértices arriba y 15 abajo, me los va a unir, pero uno de estos quads va a ser Claro, un triángulo para exacto. simplificar Ujú. y llegar a esa cantidad de vértices que yo quiero. Y lo bueno es que le podemos poner Que, number of cuts y todo eso. sí, un detalle a tener en cuenta al momento de hacer la unión es que no nos quede, por ejemplo, en este caso, una cara por dentro de lo que es la geometría del objeto, ¿no? Claro, porque cuando apliquemos el shader, la va a intentar hacer y va a dar un error en las normales. Claro, yo ahí no borré y me queda, bueno, ahí en este caso la borro automáticamente, se ve que debe ser algo de una actualización, pero tener en cuenta que no queden esas caras internas a veces cuando hacemos la unión porque puede afectar las normales y que después se vea mal. Siempre traten de dejarlo hueco, como quien diría, ¿no? En este caso, ese espacio en medio. Y bueno, ahí voy a el mode, no tengo el panel, volver a aplicar los cortes o si no, hacerlo manualmente. Sí, sobre todo la parte donde se Pueden junta con la hacerlo. taza. Sí, Sí, y darle ahí sí la forma que uno desee, modificar los vértices, etcétera, aplicar el subdivision surface ahí sí, y ajustar para que quede ahí. Después, yo creo que una vez te lo había compartido con el video ese de la taza que yo hice, pero después te lo sí, paso sí, por sí, las dudas. está perfecto. Sí, después lo Pero ahí subimos. lo expliqué todo, sí, Sí, para que sí. quede Con esto bien ya y está un claro. repaso de lo que es este tipo de Sí, Edge. Y bien, bueno, nos vamos a pasar a la capocha. Em, Vamos a compartir acá. em, y vamos a hacer un base mesh. Bueno, no vamos a hacer el base mesh, vamos a descargarlo, ahora vamos a ver cómo. Yo acá voy a resetear, así ahora les cuento desde cero cómo es esto. Pero bueno, van a venir a su cuenta de Sketchfab y van a poner base mesh. Si ponen base mesh, van a ver que hay gente que se confunde un poco las cosas y cree que un base mesh es una malla en alta resolución, como es esta figura de acá. No lo es, tenemos que poner un base mesh y acá debemos aclarar que sean low poly. Primero que sea downloadable, ¿no? Y después acá o adelante o atrás le ponemos es lo mismo, low poly. Entonces ahora sí nos van a aparecer verdaderos base mesh porque una malla en alta resolución, la verdad que no es un base mesh. Puede ser, no sé, un punto de partida, un boceto o algo así, pero no es un base mesh. O sea, no es una malla de base. Pueden descargar lo que quieran, ¿sí? Pueden hacer una cabeza. Esto lo digo porque, bueno, siempre aclaramos que nosotros mostramos las herramientas, cómo son los procedimientos de trabajo y todo eso, pero no es que estemos condicionando lo artístico y además que las cuestiones de las herramientas van a ver que son las mismas para todos. Miren, acá tienen un caballo, por ahí había encontrado un velociraptor. E incluso, vamos a ver, este es pago, pero no importa, nos sirve para el ejemplo. Vamos a encontrarnos con algunos base mesh que no son simétricos. Y tengan en cuenta que también lo pueden hacer con base mesh no simétricos. Es más laburo porque hay que hacerlo dos veces, ¿no? Pero yo cuando trabaje de este lado no va a poder hacer lo mismo del otro lado. Así que tengan en cuenta, eso es un detalle nada más que puede ser no simétrico. Ahora vamos a ver cómo activamos la simetría y todo eso en Blender. Em, y este es un caballo que, bueno, sí, podemos trabajar de forma simétrica. Pueden hacer una mano, pueden hacer una figura, pueden hacer una cabeza.
Les voy a pasar también para que nosotros ahora en el chat Agus les va a tirar ahí uno de base, como para que tengan y vayan practicando, pero sepan que pueden hacer una cabeza humana, de animal, una mano, lo que fuere. Y hay algunos base mesh que por ahí no están como tales y vamos a encontrar que, por ejemplo, blocked, o sea, como en blocado o facetado, ¿no? Faceted, o Azaro, estas que se estudian de tipo Loomis, ¿no? Planes of the Head, creo que es una de las que bajamos, no sé si de hecho es la que tenemos ahí para compartirles. Eh, Pueden descargar lo que sea. Cualquiera de estos objetos que descarguen, de los gratuitos obviamente, van a venir a Download 3D Model y van a bajar en cualquiera de estos formatos, se va a abrir en Blender, pero vamos a tener en cuenta que STL es un formato que viene preparado mucho para imprimir en 3D, ¿no? Son formatos normalmente más pesados. Puede traer además una metadata que a nosotros, la verdad, mucho no nos sirve. ¿Lo podemos abrir en Blender? Sí. El que parece dólares, USDZ, ¿no? El de Pixar, este sí está bueno. Generalmente es de un formato chico y que no va a tener ningún problema en abrirse en Blender. Lo que sí les va a pasar con este formato es que, al igual que el formato FBX, van a ser formatos que van a guardar la escena completa. Y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Por ejemplo, acá puede venir una cámara, pueden venir materiales, pueden venir unas luces, e incluso como el FBX pueden llegar a venir movimientos, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Los que no vamos a agarrar van a ser justamente esos de movimiento, porque para que nosotros esculpamos no nos sirven, ¿no? Por ejemplo, Azaro, que es esta, ¿no? Un artista que ha dejado su cabeza, que todo escultor la debe conocer, la cabeza de Azaro. Van a encontrar que de Azaro hay un montón de estudiantes, ¿no? Que han hecho acá sus modelos y los dejaron para que la gente los pueda aprovechar. Hay algunas que están un poquito más avanzadas, pero lo que tienen que hacer con los modelos, las cabezas, lo que sea, es que a veces parece low poly, pero no lo es. Entonces, yo lo que recomiendo, ¿no? Esto parece low poly, pero tienen que venir a Model Inspector y poner wireframe. Y ahí nos llevamos el chasco. Esto no es low poly. Parece low poly, pero es Demasiado, high poly. Claro. demasiado. No, se zarpó, sí, sí. Subdividió y le dio y le dio y le dio. Bueno, ahora vamos a ver eso. Uy, no puedo salir. Ahora vamos a ver eso. Cómo, hasta dónde subdividimos, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, sea el objeto que quieran ustedes que hayan descargado. Tengo acá. Ah, no. Vamos a ir directamente a Blender. Em, Supongamos que esto es lo que lo repetimos una y mil veces, ¿no? Pero supongamos que yo tengo un objeto, ¿no? Que en este caso va a ser la buena de Susan, y tocamos la N, venimos a Transform y vemos el tamaño. Y Susan, ¿no? De por sí es bastante grande, tiene casi 3 metros. Entonces la queremos porque sí, más chiquita, ¿no? Bueno, 2,73, sí, por 1,97 es lo que estaría midiendo Susan. Y yo digo, bueno, no está mal, qué sé yo, o sea, tiene su medida, pero me gustaría que sea un 10%. Y ahora ustedes ya conocen esto de
que si yo meto los tamaños acá, me va a variar la escala, hacen apply scale y queda todo correcto uno en uno, ¿no? Vamos a suponer, pero ahora yo quiero que sea proporcional, no quiero meter acá una por una las medidas. Y lo voy a hacer acá. Voy a poner punto uno, ¿sí? O sea, un 10%, y lo voy a copiar en los tres, ¿no? Y me va a quedar así. Entonces me va a quedar una cabeza de un tamaño más parecido a una cabeza humana, que tenemos 23 centímetros, esta tiene 27, eh, y la escala está en punto uno. Ahora es cuando yo hago Apply Scale. Y fíjense que, perdón, seleccionando a Susana, obviamente, ¿sí? Ahora hago Apply Scale. Y me queda del tamaño nuevo, el tamaño que hice ahora, ¿no? 23 centímetros, qué sé yo, pero la escala aplicada en uno en uno. El truco que aprendimos antes, ahora la grilla, la escala de la escena me queda grande y la achico a punto uno. ¿Sí? Esto es importante porque también las herramientas de esculpido, todo va a funcionar de acuerdo a la escala, ¿no? Como, ¿se acuerdan cuando les mostramos que el bevel de un objeto escalado y de un objeto estirado quedan distintos? Y uno dice, pero es lo mismo, lo que estoy tocando es la misma cosa, pero lo hace de una forma diferente. Bueno. Eh, entonces, como habíamos mostrado antes, nosotros podemos decir tranquilamente que con control uno, que era la pregunta que habíamos respondido recién, eh, yo acá voy a poner subdivision, ay, me toqué otra sin querer, subdivision surface, eh, y le voy a dar un shade smooth a Susan, ¿no? Ahora estaríamos grabando. Otra vez, traigan lo que traigan, una mano, un Velociraptor o lo que les guste, le van a hacer esto, le van a poner el tamaño que quieren, la escala uno en uno, y van a adaptar la grilla, el tamaño de la escena, lo van a adaptar a lo que están haciendo. Ahí un solo subdivision, uno, y ahora vamos a explicar por qué, y van a empezar a esculpir, ¿no? Para eso simplemente tienen que grabar. Para que quede la escena, ya saben, material layer es lo que siempre tenemos que poner a esto. Le vamos a dejar el nombre ese, pese a todo lo que dijimos, pero le vamos a dejar ese. Y vamos a entrar al modo sculpting de aquí, ¿no? Eh, Vamos a ver que, bueno, ahí nos aparece justamente Susan allá lejos. La vamos a traer. Bien, Susan. Y acá arriba tenemos esa mariposita que es Enable Mesh Symmetry en X, que es lo que vamos a hacer nosotros. Acá voy a hacer una aclaración. Cuando tocamos acá la simetría en X, vamos a ver que X en Blender, ¿sí? Es este que es horizontal. Y es la profundidad. Bueno, eso ya lo hemos hablado, a diferencia de otros programas que Y y Z están intercambiados y X sigue siendo X siempre. Ahora, también está al revés, Blender, no al revés, sino que son convenciones distintas a otros programas que lo que me está indicando es raro, porque me está indicando que la simetría está en X y está diciendo que lo que yo haga acá lo va a hacer acá, ¿sí? Y en verdad, lo que nosotros indicamos o van a ustedes indicar el día que utilicen otros programas, van a ver que lo que están indicando es el eje. Entonces, para ver que muchos programas a esto que nosotros le vamos a hacer ahora le llaman Y. ¿Por qué? Porque a este eje la mayoría de los programas le llaman Y, a este Z, ¿sí? Y a este X. Entonces, Blender a este le llamaría Z.
Y es más al revés todavía, porque entonces tendría que ser la simetría sobre el eje Z. Y eso, esto sí que ya es realmente al revés, porque es una cuestión matemática. O sea, cuando en matemática hablamos de simetría, hablamos sobre qué eje está hecha la simetría. Sobre el eje, en este caso, Z, como le llama Blender a este eje, y sobre el eje Z se hace la simetría para un lado o para el otro. Bueno, acá está escrito al revés. Ténganlo en cuenta eso, es medio que nos puede llegar a marear, pero es así. Bueno, vamos a ir ahora a una cabeza ya un poquito más simple. Puede ser esta. No, esta está medio avanzada. Quiero mostrarles alguna que les tengo preparada. Ah, no, esta puede ser. Sí, la otra está más avanzada, ¿no? Eh, Entonces yo tengo la X activada, recuérdenlo, es raro como está escrito. Uno dice, esto es X, bueno, significa que lo que hago de un lado lo va a hacer del otro lado del eje Y, normalmente es llamado Y, acá se llama Z. Es confuso, yo lo entiendo, pero acuérdense de eso. Es fácil de ver también. Si yo trabajo ahora, trabajo, si quiero mostrar, por ejemplo, cómo hago la escultura sobre este eje, tengo que girar, ya sea también lo pueden hacer con los números del teclado numérico, y van a ver que ahora Y, esto que es verde, estaría en esta dirección, así lo llama Blender, ¿no? Entonces, si yo ahora pongo la simetría sobre el eje Y, que es este, ¿no? Lo que haga de este lado lo estaría haciendo, o al menos intentando, porque mi objeto no es simétrico en este sentido, lo estaría tratando de hacer del otro lado. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Esa mariposita es importante que la entiendan porque Blender tiene estas particularidades. Al momento de activar la simetría también se pueden dar cuenta sobre qué eje va a actuar, porque al posicionar el puntero Hay sobre el mesh un van a ver que tiene puntito. ese circunferencia, ese radio, y en el lado opuesto, por decirlo de alguna manera, va a aparecer un punto que es por donde va a estar actuando también esa herramienta. Bueno, ahí se ve justo con el zoom, se llega a ver que está mostrando dónde va a actuar por el lado opuesto, en este caso el eje X negativo. Sí. Permítanme explicarles también algo que tiene que ver directamente con el 3D y en general, digo, y con estas herramientas que trabajan de la siguiente manera. Ustedes van a notar que las herramientas tienen un círculo que está más marcado y otro círculo, sí, que es más suave y en el medio un puntito, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, ¿no? El puntito está más abajo porque por la forma de la malla, ahí es donde estaría el contacto. Y después vemos estos dos círculos distintos, ¿no? Bueno, esos círculos, si yo lo tomo a esto como un pincel volumétrico visto de costado, esos círculos estarían representando lo que podríamos llamar una campana gaussiana, ¿no? La campana gaussiana nos estaría diciendo de que esto sería, se llama campana porque, bueno, el gráfico se iría para el otro lado, ¿no? Como el sombrero del Principito. Esto nos estaría diciendo algo importante, que nuestra herramienta desde acá, ¿sí? Que podríamos decir que esto estaría acá, va a actuar, o sea, la fuerza que va a tener nuestra herramienta va a ser de un 50% más. Y de ahí para abajo, -50 hasta fundirse y llegar a cero acá abajo, ¿no? Y obviamente acá al 100%.
¿no? Entonces, esto sí es el corte, digamos, del canal alfa gaussiano de nuestra herramienta. Yo podría decir, vamos a hacer un gráfico muy esquemático para que esto sea rápido. Sí, yo acá estaría trabajando mucho, ya por acá estaría trabajando menos y quizás que por acá ya no se vería tanto y al final de todo ya, bueno, prácticamente nada. Entonces, eso es lo que indica este cursor que tenemos. Por eso, cuando nosotros trabajamos con... Ay, esperen que me enganché acá con el cable. Em, Cuando nosotros trabajamos con Blender y cualquier herramienta, bueno, tenemos que tener nuestro teclado, digo Photoshop, lo que sea, nuestro teclado en inglés, de manera que, al igual que en Photoshop, los corchetes nos vayan dando el tamaño. ¿Sí? Estos corchetes nos van a dar el tamaño de nuestro pincel y nos va a decir esto justamente dónde actúa más y dónde actúa menos. Esto va a ser importante. Lo otro que les quiero decir, que es súper importante, es, bueno, primero que acá abajo van a tener el tamaño de las herramientas de esculpido para que las puedan ver. La verdad que eh, no hace falta que tengan muchas a la vista ni nada de eso. Hay un par que van a ser súper importantes para nosotros, que son las que más utilizamos, ¿no? Y vamos a probarlas ahora. Clay, la arcilla, nos deja agregar material. Ahora, fíjense, el, uno dice agregar material, pero esto, el que vio ZBrush alguna vez, que había alguien que hace ZBrush, dice, ¿qué está haciendo esta gente? Eh, claro, pareciera que no agrega. Nos da la sensación esa de que no está agregando material, ¿sí? Porque estamos en una malla que no tiene una alta resolución, ¿sí? Y esto es una de las diferencias fundamentales que tiene Blender con ZBrush, ¿sí? La forma en la que trabaja la malla es muy distinta, ¿sí? Es muy distinta. Para quienes estén interesados o interesadas, van a encontrar en nuestro canal ZBrush eh, un mini tutorial que hay de hace un tiempito atrás, pero hoy día pueden descargar esta herramienta de forma totalmente gratuita y usarlo. Tiene un límite, obviamente, pero van a poder experimentar cómo cómo es que funciona. Este link que yo paso acá ya no está más porque lo compró Maxon, que son los dueños de Cinema 4D, lo cual los que nos gusta ZBrush tememos por el futuro de ZBrush. Eh, Hay un ZBrush Core Mini, que es este gratuito, y vamos a ver que aunque la malla esté en baja resolución, lo voy saltando, después mírenlo ustedes y bajen ZBrush y hagan el ejercicio, lo súper recomiendo. Eh, y ZBrush tiene esto que se llama de múltiples resoluciones. Blender siempre quiso tenerlo, en algún momento lo van a tener, que puede hacer la escultura en las distintas resoluciones, en la más baja y en la más alta. Entonces nosotros podemos verlo en alta y también lo estaría haciendo en la baja. En este caso, ZBrush siempre lo hizo. Esto es la forma básica de trabajo de ZBrush. Lo que pasa es que es cómo funciona internamente el programa. ZBrush está basado en esto y Blender está basado en otra forma de trabajo, ¿no? Vamos a resumirlo así. Entonces, que Blender haga esto sería prácticamente como que intente emularlo. Fíjense cómo acá, si yo pongo Clay, hace eso, ¿no? Ven cómo le agrega justamente la geometría. Esa geometría está y no está. Sí, vamos a decirlo así, esa geometría, uy, me pasé. Esa geometría
está y no está. ¿Qué quiere decir? Que está en la malla de alta, en la de media y en la de baja, ¿sí? Entonces, con esto ustedes van a... Miren que vuelvo acá a Blender. Con esto ustedes van a darse cuenta de que acá no pasa eso, ¿sí? Van a esculpir con la geometría en baja y después le van a ir subiendo la resolución. ¿Por qué? Porque a medida que vayan subiendo la resolución, nos va a pasar lo siguiente. Ustedes van a seguir trabajando. Y parece a veces como que no pasa nada, como que no agrega tanto material, etcétera, ¿no? En realidad, nuestro problema es que el bueno de Blender tiene que hacer dos cosas. Tiene que modificar la malla de base, que es lo que veíamos con el Susan cuando mostró a Gus, esa malla que nosotros no la vemos normalmente, que es la naranja, modificar esa base mesh y a la vez lo que serían las curvas. Entonces, si ustedes le aplican el modificador, ven que acá no hay modificadores, está vacío, yo ya se lo apliqué y le ponen la geometría, que es como el que veíamos de Sketchfab, ¿no? Que parecía simple, pero tenía un montón de geometría. ¿Va a andar? Sí, va a andar más lento, obviamente, pero no va a estar haciendo ese doble trabajo y ahí sí que cuando yo use estas herramientas, por ejemplo, que agregan material o en este caso aplastan, ¿no? Pero ven que fíjense qué lento que es, yo estoy moviendo lento también, pero si lo hago rápido no llega, ¿ven? Y ahora sí va a funcionar, comillas, como ZBrush, ¿no? Lo otro que tienen que saber, que es súper importante, es Shift. Cualquier herramienta hacen Shift y es como pasarle el dedo a la arcilla mojada, ¿sí? Y sepan que cuando ustedes trabajan, van a tener el strength de la herramienta, la fuerza con la que va a trabajar, y la fuerza no va a ser otra cosa que la exageración de la curva gaussiana, ¿sí? Del alfa del pincel. Después pregúntenos traducciones aparte, pero se entiende más o menos, porque eso es muy teórico y en verdad la escultura es bastante visual, ¿no? Entonces, pueden ir poniendo. Lo otro que tienen que saber es que con Alt es en... No, es al revés, ¿no? Es con Control. Con Alt es en ZBrush. Si yo uso una herramienta así, agrega material. La misma herramienta, si presiono control, funciona al revés. En vez de agregar, saca. En verdad, la niega. Hay herramientas que hacen lo contrario, por ejemplo, como esta, que es al revés. O sea, esta es como que le pasamos el dedo a la arcilla. Así funciona normalmente, ¿no? Y entonces la otra, no, esta, mira, mira, tiene una diferencia con ZBrush importante. La refuerza aún más el control. Recuérdense eso, control, entonces hunde. Lo que saca, lo hace al revés, lo hace en negativo. Lo que hace control es hacer un negativo en el alfa, ¿no? De esto. Entonces hace lo mismo, pero para el otro lado. Y una cosita más, no tenemos tanto tiempo. No, seis Sí, minutitos quedan igual. bien. Y esto sí va a ser muy parecido a ZBrush. Esto sería un canal alfa, ¿no? Esto sería un canal alfa, que es donde voy a pintar y donde no, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que volver al brush común porque hay distintos brushes. Es para experimentar, pero yo les diría que se manejen con los primeros. Van a ver que este que hace flatten está bueno porque achata, alisa todo. El shift que lo van a tener que utilizar y si se fijan, ese canal alfa ahí me está diciendo que no me deja trabajar en ese lugar, ¿no? No me deja trabajar ahí donde pinté y sí puedo trabajar fuera de esa máscara, ¿no?
Sí, también. Blender les dice máscara en vez de alfa. Sí, le dice más. Sí, que en Por verdad, las dudas, por si lo buscan en algún sí. lado, es máscara. Sí, es Por eso ahí máscara. arriba dice, en el Sculpt Mode dice Mask, arriba hay un botoncito a la derecha. Ujú, ujú. Tenemos un par de minutitos, Agus, para mostrar la escena de ajedrez. No sé si tenés ahí la tuya armada para mostrarla y les vamos a ir hablando de cómo va a ser el TP que viene, ¿no? Y Profe, sí, antes de que pasemos a otro tema, viste que sí, dijiste que vamos a ir como cambiando de resolución. ¿A eso te referís porque como vamos agregando, es como que agregás más sí. polígonos? Cuanto mayor nivel Ahora, de detalle querramos en nuestro modelo, mayor resolución vamos a necesitar. Ok, Entonces, a medida que vamos trabajando y más que nada en el Sculpt Mode, va a llegar un momento en que capaz, por ejemplo, en esa cara, queremos empezar a modelarle los párpados y la geometría no me va a permitir que el párpado se vea bien porque no me claro, alcanza la resolución. en este Entonces caso sí, ahí voy a pero verme, claro, en este caso sí, claro, pues este está, como vieron, más en alta, pero sí, lo que va a suceder es eso, que en un punto no nos va a dar más la resolución y tenemos que ir agregando. Por eso insistimos tanto en que lo que vamos haciendo es agregando eh, paso a paso, ¿no? Yo voy a hacer acá. sí, y tengan en cuenta también de ir haciéndolo progresivamente y no agregar mucha resolución de golpe, más que nada para Exactamente. evitar Sí, sí. complicaciones y que exploten No, componentes de la computadora. nada más se vuelve Porque van a ver que lento, se va a empezar a actuar más lento se seguramente si vuelve agregan una lento y resolución además, excesiva. sí, 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 sí. No, y además se vuelve lento y otra cosa es se vuelve eh, impreciso el trabajo. Entonces yo acá tengo una sola subdivisión. Si le pongo dos, ¿no? Ya voy a tener esto así. La malla sigue siendo como mostramos la de antes, ¿no? Pongámosle que esto ya lo esculpí y vengo acá y hago apply. Entonces, si ahora, como decíamos recién, quiero seguir esculpiendo, bueno, ahora estoy esculpiendo, pero ya con esta otra resolución. Vamos a poner acá más cerca a Susan. Ya estoy en esta otra resolución. O sea, le agregué el modifier ese. No es la gran cosa si quiero hacer de estos detalles de strips, no se van a ver, ¿no? Pero, ¿no? Acuérdense con corchetes. Corchetes, para los que tienen teclado en castellano, viene la O, la P y después corchete para abajo para cerrar el pincel y el corchete para arriba, por decirlo así, para abrir más el pincel, darle más tamaño. Pero ven que lo sigue haciendo como una pelota. Y ahora, si yo le subo la resolución a esto, el problema va a ser ese, que lo va a hacer sobre eso. Esta es la diferencia fundamental con ZBrush, ¿no? Que no me da ahora la resolución, lo hace más lisito, más prolijito, pero lo mismo de antes, porque ese subdivision lo estoy haciendo sobre eso. Entonces tenemos que ser más ordenados en Blender y trabajar así, hasta donde llegamos de la forma, como una escultura real, hasta donde llegamos de la forma sin aplicar la subdivisión, o sea, llegar lo más lejos posible con la menor cantidad de polígonos. Y ahí le doy, pongámosle que ahora sea 2 ya, fíjense lo que es esta malla, ¿no? Y yo le voy a poner apply y ahora sí, esta es la malla. ¿Se entiende? Entonces, ahora va a ser, como decía antes, todo más pesado, pero a la vez voy a poder trabajar ahora sí con más resolución en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Prueben los pinceles, pero arranquen. Al principio es darle la forma general a todo esto. Ahí, bueno, deben quedar Un 30 minuto. segundos, Sí, sí, sí. 40 más o menos, sí. Tengan en cuenta que no buscamos que hagan algo hiper realista, hiper detallado,
no vamos a Ya estar salgo del gym. evaluando la técnica de esculpido porque es Si algo me voy complicado de hacer. saludando. Sí, así que nada, más que nada para que prueben las herramientas, y sepan que esa función está ahí en Blender. Ahora sí, nos Así que bueno, vemos. tengan buena semana y cortamos nosotros Hasta antes de que luego, se corte gracias. como suele pasar. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta Bye luego, bye. que tengan buena semana. Buena Bueno, semana. Pásenla lindo. Bye 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 bye.